Hola, ¿cómo están? Nuevamente presentándoles un video sobre la historia cañadense. Antes quiero agradecer a todas las personas que se suscribieron a este canal y que están apoyando la publicación de estos videos sobre la historia de nuestra ciudad. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Historias con mayúsculas. Hoy nos vamos a ocupar de un hecho ocurrido a nivel nacional que tiene su repercusión en Cañada de Gómez. Esto es un poco para desmitificar a quienes dicen que en los pueblos o las ciudades chicas del interior no pasaron grandes cosas, no tiene nada que ver con la historia nacional que pasa así en las grandes ciudades. Todo lo que pasa en los distintos pueblos tiene un correlato con lo que pasa a nivel nacional. Hoy vamos a hablar de un hecho que, como les dije, tuvo su repercusión en Cañada de Gómez y que fue estudiado y analizado por un amigo y colega, Marco Mercalli, quien estuvo recolectando datos y haciendo una investigación sobre este hecho. Hoy vamos a hablar sobre el impacto y la repercusión que tuvo en Cañada de Gómez la huelga ferroviaria del año 1961. La huelga de ferroviarios del año 1961 tiene que ver con la política económica de modernización y desarrollo del gobierno de Arturo Frondizi, quien estuvo a cargo de la presidencia en Argentina entre 1958 y 1962. Esta política proponía modernizar el transporte porque había una red ferroviaria obsoleta y deficitaria, y la solución fue la incorporación de nuevas tecnologías. Pero a partir del año 1960 se inició un proceso de racionalización del personal y cierre de los primeros ramales. La vía esencial era la reducción del déficit. Cabe destacar también que las políticas económicas llevadas a cabo por Frondizi siempre priorizó el desarrollo de la industria automotriz en detrimento de la ferroviaria. Este proyecto fue llamado por algunos historiadores como la batalla del transporte, no solo por la violencia que adquirió el conflicto, sino por la decisión de Frondizi de militarizar los ferrocarriles. A mediados de mayo de 1961, el gobierno nacional saca el decreto 4061, en donde establecía un levantamiento de más de 2.000 kilómetros de vías férreas y un total de 10.000 despidos de trabajadores. Todas estas medidas en pos de racionalizar y efectivizar al ferrocarril en Argentina. Con estas medidas tomadas por el gobierno nacional, dio lugar a que la Fraternidad y la Unión Ferroviaria decreten un paro por tiempo indeterminado a partir del 30 de octubre de 1961, y lo que no sabían los trabajadores ferroviarios y los gremios es que esta huelga duraría 42 días y sería la más importante de su historia. Esta huelga adquiría una connotación particular al enfrentarse a un proyecto desarrollista y defender al sistema ferroviario. El movimiento obrero ferroviario consideraba que las políticas del gobierno favorecían a los capitales extranjeros, congelaba el salario de los trabajadores y además se rompía el buen acuerdo que existió entre el gobierno y los gremios ferroviarios. Una vez que se desarrolló la huelga por tiempo indeterminado, el presidente Frondizi reafirmó la necesidad de racionalizar el transporte, por lo cual actuó de manera intimidatoria y represiva con la intervención de la policía y gendarmería para con los obreros a fin de asegurar el servicio de transporte. Esto fue considerado por la fraternidad como un método intimidatorio y disciplinador por parte del Estado. Como dijimos en un principio, estos sucesos a nivel nacional tuvieron su correlato en Cañada de Gómez. Cada vez que hay un conflicto con obreros, los que actúan son obviamente los sindicatos. Y sabido es que Cañada de Gómez desde sus inicios tuvo a muchos de sus ciudadanos trabajando en el ferrocarril. En la década del 60 el ferrocarril era una de las fuentes de trabajo más importantes de la ciudad. Muchos trabajaban en el ferrocarril, muchas familias dependían de ese trabajo precisamente en el ferrocarril Mitre que pasaba por nuestra ciudad. En cuanto a sindicatos, había tres
en nuestra ciudad que tenían que ver con los ferroviarios. Los dos más importantes eran la Unión Ferroviaria y la Fraternidad. La Fraternidad precisamente era el más politizado. Hay que tener en cuenta también que a nivel nacional y a nivel mundial, podríamos decir, la década del 60 fue una década de mucha politización, ¿no? Una época donde tenemos el mundo polarizado entre el capitalismo y el comunismo. Había unas ideologías bien marcadas y eso también se transmitía en los sindicatos de nuestra ciudad. El sindicato de la Fraternidad era un sindicato que agrupaba a personas, a obreros ferroviarios de distintas ideologías. Había peronistas, radicales, comunistas, anarquistas, pero todos, como vamos a ver más adelante en el video, convivían en buenos términos para precisamente favorecer y llevar el bien a los obreros. Les presentamos ahora cuáles fueron los sucesos fácticos que tuvieron lugar en Cañada de Gómez con respecto a esta huelga ferroviaria de octubre de 1961. Los hechos en Cañada de Gómez no fueron muchos ni muy violentos. Hay que destacar que los obreros ferroviarios se mantuvieron en constante alerta para defender sus puestos de trabajo. Así relata los acontecimientos vividos Aldo Casenove, quien en aquel momento era ferroviario. Esto también fue reflejado por Diario Estrella, el medio de comunicación más importante de la ciudad en aquel momento. Y ya te digo, cuando se arma la huelga en el año 61, acá tomaron los militares las riendas, ¿viste? Y se hablaba de que iban a venir, te iban a encañonar y te iban a obligar para ir a trabajar y todas esas cosas, ¿viste? Entonces hubo momento de alerta, ¿viste? Máximo. Entonces, porque calcula hacía 41 días se estaba parado el ferrocarril. Calcula la semana, se hablaba, ¿viste? De que te iban a venir a buscar tu casa, bla, 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 bla. ¿Qué se hizo? Se organizó por grupos y cada uno nos fuimos a refugiar al campo. Cada uno nos fuimos a refugiar al campo entre 3 o 4, 5, 6, 7, en distintos sectores del campo de Cañada de Gómez. Nos íbamos a refugiar ahí para esconderte, para que no te agarren, para que venga la una. Ahí se arma un hecho, ¿viste? ¿De violencia? No, violencia no, pero sí forcejeo, ¿viste? Y el lencho, hay un momento que el tipo agarra, saca el revólver y un tiro al aire. Este tal Tomasini que era policía. Era policía, ¿viste? Entonces saca el revólver para arriba y tira un tiro al aire. Y Echeverría era maquinista como nosotros, y él tenía, ¿cómo se llama? Había estado ahí en el coso y le saca el pecho, le abre, le hace así a Tomasini, ¿viste? Se cagó las patas. Si llega a tirar, eso es un quilombo bárbaro, ¿viste? No, fueron solamente 2 actos de eso. Ese, sí. Después otros que pasaron 2 trenes solamente. Pasaron 2 trenes, nada más. Después no. Después no hubo más ningún movimiento así, ¿viste? Pero sí ustedes tenían como ese miedo que lo hizo esconderse. Sí. No, el miedo latente siempre estaba. Más allá de este testimonio de Aldo Casenove sobre los hechos ocurridos en Cañada de Gómez a finales de 1961 con esta huelga ferroviaria, lo que nos interesa mostrar en este video, lo que se muestra también en este trabajo de investigación, es la forma de politización obrera de aquellos años. Como decimos al principio del video, la Fraternidad, el gremio de los llamados maquinistas, era un gremio que estaba muy politizado, donde había distintas facciones ideológicas, podría decirlo así, pero que confluían para el bien de los obreros. Acá les vamos a mostrar el análisis que hicimos de estas actas a partir del año 1956 hasta el año 1961, donde se incluye qué resolución y qué pensamiento tenían los obreros sobre este conflicto de octubre del año 1961.
Para describir las acciones de los sindicalistas cañadenses, se analizaron las actas seccionales del gremio de la fraternidad entre 1956 y 1961. Las mismas dan cuenta de que a nivel administrativo la fraternidad, tanto en Cañada de Gómez como en distintas seccionales de todo el país, tenía dos tipos de asambleas. Una era la Asamblea General Ordinaria, cuya función era resolver problemáticas del ámbito interno y que se realizaban semanalmente. Por otro lado, se efectuaban asambleas generales extraordinarias que se hacían cuando un tema a nivel nacional afectaba a los intereses de todos los afiliados. La Asamblea General Ordinaria necesitaba la participación de la mayoría de los afiliados para sesionar. El tratamiento se abocaba a problemáticas internas y comenzaba con el izamiento de la bandera, seguía con la lectura del acta anterior, que servía para recordar lo que se había debatido anteriormente y retomar los debates que habían quedado pendientes. En lo local, el enfoque era en temas correspondientes a los conflictos internos entre obreros por cuestiones en el desempeño de tareas, pedido del mantenimiento y correcto funcionamiento de las máquinas. Entre las discusiones locales se encontraban cuestiones referidas a condiciones edilicias de los lugares de trabajo. Había un alto compromiso y participación de sus afiliados que se congregaban en las asambleas, las cuales eran semanales. Se nota un incremento en afiliados con el correr de los años y la participación de los mismos va de la mano de ese incremento. De más de los 100 obreros en las asambleas participaban un promedio de más de 50. Esto nos lleva a analizar múltiples causas por las cuales se da ese aumento. Se nota primero en las firmas de las actas sesionales que va creciendo en número con el correr de los años. Esto podría deberse a un aumento de la conflictividad para con el Estado, en el sentido de que la fraternidad era un sindicato más fuerte y el más numeroso del país, sobre todo teniendo en cuenta su inclinación a las políticas de izquierda, que hace de que su accionar sea combativo. En la información recabada en las actas seccionales de la fraternidad de la seccional Cañada de Gómez, se puede notar que era un gremio de carácter combativo, heterogéneo y muy politizado. Los obreros estaban sectorizados en peronistas, radicales y de izquierda, que a la hora de mocionar había buena convivencia y un clima democrático. Además, se nota que ante posibles conflictos que afectaban a la totalidad de los obreros, estos se solidarizaban con su par. Y así concluimos este video, donde podemos ver que a partir de un hecho a nivel nacional, de una huelga, que donde iban a quedar muchos obreros en la calle, Cañada de Gómez participó a nivel local, y si bien los hechos no fueron tan trascendentes, pero sí podemos ver a partir de esta investigación que el gremio de la fraternidad era un gremio solidario, un gremio combativo, horizontal, donde todos podían opinar, y que a medida que el conflicto se iba agravando era mayor la participación. Y además, hablando de solidaridad, hay que tener en cuenta que el obrero ferroviario cañadense estuvo más de un mes sin cobrar su sueldo por esta huelga. Bueno, a partir de investigaciones y de relatos que pudimos recoger, nos han contado que hubo una solidaridad del pueblo cañadense haciendo colectas y juntando comida para quienes estaban luchando por las fuentes de trabajo. Así que un reconocimiento para los cañadenses, los que lucharon y los que se solidarizaron con esa lucha. Nos despedimos hasta un nuevo video. Esto fue Historia con Mayúsculas.